Buenas noches, regresamos nuevamente a la Galería Acacia, ubicada en Centro Habana, muy cerca del Capitolio habanero. Desde este sitio estaremos compartiendo nuestro espacio. Bienvenidos entonces a La Otra Mirada, al hecho, a la pieza, al hombre, un trazo a la imaginación y a la belleza de las artes. Orozco es una figura fundamental en las artes plásticas de la primera mitad del siglo XX en México. Sin embargo, una faceta no tan conocida del pintor es la que se relaciona con el mundo de la escenografía y el diseño de vestuario. Ya comenzamos. El pintor José Clemente Orozco, con mucha imaginación y creatividad, realizó los telones de fondo y las escenografías que acompañaban a las puestas del ballet, aportando diseños de vestuarios para las bailarinas con vivos y llamativos atuendos. Reconocido como uno de los creadores plásticos más connotados de nuestro tiempo, José Clemente Orozco desarrolló en la parte final de su vida una faceta que por años permaneció oculta a la mirada de críticos e historiadores del arte. En la década de 1940 formó parte de la Compañía de Ballet de la Ciudad de México, para la cual realizó gran número de diseños de vestuario, escenografías y telones, producción que lo ratificó como un artista pleno, abierto a las manifestaciones creativas de su época. La obra que Orozco produjo como escenógrafo permaneció casi en su totalidad en la colección de la coreógrafa y escritora Nelly Campobello, fundadora en 1941 del Ballet de la Ciudad de México. Desafortunadamente, muchos de estos materiales se perdieron inmersos en el trágico secuestro y muerte de la bailarina, acontecimientos que se dieron a conocer en los años 90 del siglo pasado. Nelly Campobello y su hermana menor Gloria conocieron a Orozco en 1942 en la casa de la escritora estadounidense Alma Reed. Este encuentro, además de una profunda amistad, propició que el muralista se incorporara a la compañía de ballet, lo que le permitió concretar su deseo de crear una obra en el campo de la danza, disciplina que llegó a considerar como la forma más completa de arte. Además de su actividad como coreógrafa, Nelly era reconocida como una destacada escritora de relatos ambientados en los años de la Revolución Mexicana. La afinidad entre ella y Orozco se hizo evidente en 1943, cuando él ilustró la segunda edición de su poemario Las manos de mamá, obra en primera persona que relataba sus vivencias durante la contienda armada al lado de su madre y sus hermanos. Tomó a mi hermanita en sus brazos, me cogió de la mano. Entramos por el puente. Nuestros pies, nuestros ojos, el equilibrio, el corazón se balanceaba en el abismo. Ahora sé lo grande que era el poder de su falda y el poder de sus manos. La relación de Orozco con la hermana de Nelly, la primera bailarina Gloria Campobello, se enfocó en la danza y ella llegó a convertirse en la musa del pintor. De esta colaboración nació un vínculo más íntimo.
Las innumerables cartas que le escribió a Gloria, así como los retratos que le realizó, dan cuenta de una intensa relación amorosa. El maestro Orozco se enamoró de Gloria Campobello y ese es un factor muy importante para todo lo que habría de suceder, porque si yo en la casa de la señorita Nelly encontré tantísimos diseños del maestro Orozco, apuntes de ella bailando, es porque la amaba. La Compañía de Ballet de la Ciudad de México estaba integrada por un consejo directivo en el que participaban renombradas figuras del mundo de la cultura. El escritor Martín Luis Guzmán como presidente y argumentista, Nelly como directora y coreógrafa, Gloria como argumentista y primera bailarina, y Orozco como vocal y escenógrafo. En la parte escenográfica se contaba también con la participación de reconocidos pintores como Roberto Montenegro, Julio Castellanos, Antonio Ruiz el Corsito y Carlos Mérida. La música incluía a la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por el maestro Carlos Chávez, quien llegó a contar con la colaboración de Blas Galindo y José Pablo Moncayo. Entre 1943 y 1949, Orozco vivió su última etapa como creador. En este periodo, surgió en él un impulso por experimentar e incursionar en las últimas corrientes del arte universal. Su participación en el ballet sin duda alimentó ese ánimo de renovación, al estar envuelto en el ambiente de bailarines, coreógrafos, músicos y poetas. Buena parte de su producción en esos años adquirió una vitalidad y un colorido inusuales, rasgos que llevaron a algunos de sus críticos al extremo de calificarla como no orozquiana. Sus constantes viajes a la ciudad de Nueva York le permitieron entrar en contacto con las corrientes de vanguardia, encabezadas en ese entonces por el expresionismo abstracto de Jackson Pollock y Willem de Kooning. El artista abandonó entonces el tradicional muro para experimentar en los espacios cóncavos y en la obra de Caballete con el Masonite, la piroxilina, el wash y el temple. En estos años, su obra está marcada por una pincelada gestual y una paleta festiva que contrastan con los colores austeros y el dramatismo cáustico de su trabajo anterior. Orozco logró asimilar el complejo mundo de la danza y marcar las diferencias con su obra mural y de Caballete al abandonar la línea penetrante y quebrada de sus primeras obras y proyectar en sus diseños de vestuario y escenografía ambientes escénicos ligeros y plenos de movilidad. Los vestuarios y las escenografías las realiza Orozco generalmente sobre cartón, con técnicas mixtas o con wash, que puede utilizar acuarela, puede utilizar algo de óleo, el temple también de alguna manera. Y ahí lo que él realiza es una obra que medía alrededor de 30 centímetros de alto por 50 de ancho y realiza sus bocetos, o sea, como sus dibujos preparatorios para lo que van a ser sus vestuarios. Pero también en esta misma técnica y con este mismo soporte, o sea, cartón, realiza imágenes de escenografías. La escenografía es ilustrar lo que va a ser el espacio en donde los bailarines van a estar realizando, obviamente, su danza. El pintor conocía la importante obra escenográfica para ballet realizada por el gran artista ruso Marc Chagall. En 1942, cuando Chagall vino a México para presentar la obra Aleco, Orozco asistió al estreno y se refirió a su trabajo de la siguiente manera. Los deliciosos escenarios que hizo Chagall para Aleco parecían una exposición de sus cuadros. Me imagino que los míos darán la impresión de uno de mis murales.
La primera participación de Orozco en el Ballet de la Ciudad de México fue en 1943, en el Palacio de Bellas Artes, con la puesta en escena de Umbral. Una historia romántica de carácter universal, con argumento de Gloria Campobello. El tema refiere a una niña que duda en atravesar el umbral que la conduce hacia la vida y sus pasiones. Para representar esa emoción, el muralista concibió un vestuario en el que se resaltaba una línea libre y dinámica. Entre los diseños de las pasiones, el personaje del dolor tuvo una gran aceptación y fue utilizado como telón de fondo para abrir y cerrar las funciones de umbral. Como gusta tanto este personaje, le sugieren a José Clemente Orozco que este boceto lo eleve a telón. Entonces, esta imagen, él la realiza en papel, un papel tipo Manila, de dimensiones, o sea, papel que se iba uniendo y que medían exactamente lo que medía el Foro de Bellas Artes, que era alrededor de 8 metros de alto por 11 de ancho. Sobre la creación de esta obra, el artista comentó: He pintado el telón personalmente, encontrándome en mi elemento a pesar de que es la primera vez que hago un decorado. Considero que la escenografía es muy parecida a la pintura mural, en concepto, proporciones y técnica. A un mural de figuras estáticas, yo prefiero un mural en movimiento. En la escenografía de este ballet, la imagen del umbral es fundamental y representa el paso de la infancia hacia la vida adulta, el tránsito hacia un lugar incierto, tema recurrente en la iconografía orozquiana. En algunos de sus cuadros tempranos sobre la Revolución Mexicana, el umbral está asociado a los desastres de la guerra, mientras que en el óleo Paisaje Metafísico, pintado al final de su vida, ha sido identificado como metáfora de la muerte. En 1943, pocos meses después de la puesta en escena de Umbral, se presentó Obertura Republicana, una coreografía de Nelly Campobello. Esta obra era una adaptación del ballet de masas 30-30, estrenado en 1931 en el Estadio Nacional. Obertura Republicana fue inicialmente un poema sinfónico de Carlos Chávez, quien para esta nueva versión añadió algunas piezas populares como la Adelita y la Cucaracha. La trama fue escrita por Martín Luis Guzmán y Orozco creó la escenografía y el vestuario. El telón de fondo y los rompimientos presentaban motivos alusivos a la lucha armada del pueblo oprimido que se levanta y logra liberarse. En 1945, el Ballet de la Ciudad de México presentó su segunda temporada. Orozco realizó la escenografía y el vestuario para los ballets Pausa y Presencia. El argumento de Pausa fue arreglado por Gloria Campobello y se basa en el tema de los amores de don Juan Tenorio. El muralista desarrolló dos figuras del célebre seductor, una de un joven apuesto y la otra de un hombre maduro. El rostro de este último, de facciones caricaturescas, aparece también en cuadros de la misma época, en los cuales el artista expresa su visión oscura sobre la condición humana. Aquí, el rostro de don Juan no solo está asociado a los dictadores fascistas, sino también al poder corrupto, a la demagogia y al violador. Orozco también dio forma a otros personajes incluidos en el argumento.
las niñas con el caracol caminando a la orilla del mar, así como las novias que pasean entre la gente, estampas que recrean los amores y desventuras que rodearon al cínico caballero. Entre estas figuras destacan las mujeres que se encuentran a los pies del Don Juan Maduro, que remiten al mundo de las prostitutas, otro tema recurrente en la trayectoria orozquiana. El ballet Presencia, con música de Bach y Vivaldi y argumento de Martín Luis Guzmán, recreaba el momento de la Anunciación de la Virgen María. Una vez más, sus diseños para ballet evocan temas presentes en su producción de la década de 1920. En este caso sobresalen las similitudes con los cuadros Pueblo Mexicano y La Despedida. El crítico de arte Fernando Gamboa escribió entonces un artículo en el que destacaba: A través de una geometría renovada y moderna, el arte escenográfico de Orozco es la más precisa traslación al escenario de sus conceptos pictóricos murales, animados hoy por la atmósfera del teatro y por la vitalidad de la coreografía. La relación sentimental con Gloria Campobello motivó a Orozco a incursionar en el quehacer dancístico más allá de la creación de vestuarios y escenografías. En 1947, escribió el argumento de la obra Ballerina, inspirado en Gloria, con música de Franz Schubert. La trama recreaba el ascenso, triunfo y decadencia de una bailarina, quien finalmente caía para no levantarse más. Resulta significativo comparar el final de esta obra con el ocaso de la compañía de ballet, ya que en el mismo año de 1947 presentó su última función en el Palacio de Bellas Artes. A partir de entonces, Orozco se concentró en su trabajo mural y de caballete hasta su fallecimiento, ocurrido 2 años más tarde. Tras la muerte de su hermana Gloria en 1968, Nelly conservó en su domicilio la mayor parte de los telones, diseños de escenografías y vestuarios realizados para la compañía de ballet. Nadie hubiera imaginado que este patrimonio sería la causa de la tragedia que sufrió Nelly en los últimos años de su vida. La investigación periodística que le presenté a usted la semana pasada sobre la misteriosa desaparición y muerte de la bailarina y escritora Nelly Campobello ha dado lugar a nuevos indicios sobre este caso en el que siguen perdidas las obras que se robaron: Orozco, Mérida, Montenegro, valuadas en 1982 en más de 60 millones de dólares. Un par de siniestros personajes, Cristina Belmont, exalumna de la coreógrafa, y su marido, Claudio Fuentes, protegidos por el abogado Enrique Fuentes León, aprovecharon la soledad de Nelly para ganar su confianza. La aislaron y despojaron de sus pertenencias. En 1985, la periodista Elvira García hizo la que sería la última entrevista concedida por la maestra Campobello, quien acudió a la cita, custodiada por la pareja que la mantenía alejada de su familia y amistades. Más bien era una mirada extraviada, un ser triste, realmente triste, ausente de ese sitio y de su propia vida. Para mí la impresión es que Cristina la dominaba. Me pareció esto como una simulación de parte de ellos dos, y que ella realmente, pues no sé, ella no estaba ahí, pero además yo la sentí como presa. A partir de entonces desapareció y no volvió a ser vista en público. Fue hasta 1998 cuando un grupo de reporteros, junto con la comisión especial creada por el IMBAL, donde está Nelly,
lograron que las autoridades iniciaran una investigación para esclarecer el paradero del artista. Fue en medio de toda esta confusión que en los últimos días de febrero de 1998, de apenas el año pasado, surge la comisión ¿Dónde está Nelly?, avalada con la firma de 350 personas relacionadas con el mundo del arte, con el mundo de la cultura. Nuestra primera acción fue el 3 de marzo de 1998, que acudimos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, donde entregamos una carta pidiendo que se hiciera una investigación sobre dónde estaba la maestra Campobello. Finalmente, en diciembre de 1998, luego de una complicada pesquisa, se pudo saber que Nelly Campobello había vivido prácticamente secuestrada y en condiciones infrahumanas hasta su fallecimiento en 1986. La pareja Fuentes Belmont mantuvo en secreto la muerte de Nelly durante más de una década, tiempo que aprovecharon para saquear su valiosa colección de arte, y después de ser encarcelados, obtuvieron su libertad sin cumplir la totalidad de su condena. En 1999, como parte de las investigaciones especiales, el reportero de televisión MBS, Juan Bautista, descubrió en el tapanco del baño de la deteriorada casa de Nelly Campobello 17 telones que habían sido denunciados como robados. Este programa, a través de Juan Bautista, ha presentado aquí en Blanco y Negro un seguimiento del caso Nelly Campobello. Queremos presentarle, pues bueno, lo que acaba siendo realmente lo último y que será definitivamente noticia importante en los próximos días. Vamos con Juan Bautista. Estamos aquí en la parte de lo que pudiera haber sido el baño, y en esto que han acondicionado como una especie de bodega donde podemos apreciar al menos una serie de telones de cartón, unos con una orilla también de tela, otros más de tela, son alrededor de 3, 6, unos 15 telones que hemos encontrado en esta parte. Y desde luego que el tiempo los ha estado prácticamente carcomiendo, dañando. Y bueno, aquí está parte de lo tan apreciado también por Nelly Campobello. Lo que resulta inaudito es que si desde 1997 está un proceso de investigación sobre el caso, hasta ahora se haya descubierto cuando se sabía de la casa de Ezequiel Montes, como Juan Bautista en las últimas 5 semanas lo ha venido demostrando aquí a través de En Blanco y Negro. Creo que el caso Nelly Campobello sigue siendo motivo de atención por las muchas irregularidades. Mire, vea usted estas imágenes, qué bellísimo telón. Entre estos materiales se encontraban 3 rompimientos de la autoría de Orozco que formaban parte de la escenografía de la pieza Obertura Republicana. A partir del hallazgo, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble, se ha encargado de resguardarlos. Pero aún faltan por encontrar muchas piezas que se sabe fueron vendidas por los captores de Nelly. Restaurar, conservar y dar a conocer estos materiales escenográficos es impostergable. La búsqueda de las obras que crearon José Clemente Orozco y otros notables artistas mexicanos para el Ballet de la Ciudad de México no debe darse por concluida. El rescate de este importante patrimonio engrandece no solo al arte de nuestro país, sino a la imagen de México ante el mundo. El muralista jalisciense diseñó la escenografía y el vestuario para 5 coreografías que interpretó el Ballet de la Ciudad de México. Umbral y Obertura Republicana en 1943,
Presencia y Pausa en 1945 y su última colaboración ocurrida en 1947, que fue para la obra Ballerina. Muralista, pintor de caballete, caricaturista, grabador, Orozco no se detuvo. Diseñó escenografías y vestuarios para 5 coreografías que interpretó el Ballet de la Ciudad de México. ¿Ha vuelto usted a vivir junto a nosotros la experiencia de disfrutar el arte? La semana próxima regresamos con una nueva mirada al mundo de las artes visuales. Buenas noches.